Va, entonces dentro de lo que tienen que recordar de la parte de cabeza y cuello es que uno sirve como vía de comunicación, sería este cilindro, sería el cuello, y vemos que en el caso de la cabeza son diferentes cavidades que van a estar interconectadas por diferentes conductos de orificios. Por ejemplo, aquí vemos todo esto de color naranja, que sería toda la calvaria. Vemos estos conos que simulan las órbitas, estos rectángulos que simulan las cavidades auditivas, ¿no? Vemos igual como esto de color azul simula la cavidad nasal, la cavidad bucal, toda la parte de la faringe, que sería el cono, el cilindro posterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar o entender del tema de cabeza? Para empezar, ir integrando cada una de estas cavidades y posteriormente cómo es que van a estar conectadas para llegar de un punto A un punto B. Cosas que tengo que recordar sí o sí para cuestiones de examen, pues la parte de los puntos craniométricos, los orificios, las ramas del nervio facial, la parte de la órbita y sus paredes y las arterias. Algo importante de cabeza y cuello es que agujero que yo vea, agujero que se mencione, agujero que tengo que saber qué estructuras van a pasar por ellas. Hay estructuras que son como muy intuitivas en el sentido de que sin problemas puedes saber qué va a pasar por ahí, como por ejemplo por el agujero supraorbitario, pues van a pasar todo el paquete neurovascular supraorbitario. Lo mismo con el agujero infraorbitario, vemos que pasa el nervio y los vasos infraorbitarios, el agujero mentoniano, igual nervios y vasos mentonianos. Entonces, en ese sentido, muchos orificios comparten el nombre con las estructuras por las que atraviesan, ¿vale? Pero hay unas donde sí varía. Por ejemplo, por el agujero parietal, pues pasan venas emisarias, por el agujero incisivo pasan nervios, el nervio más nasopalatino y ramas tanto del nervio como de las arterias esfenopalatinas. Entonces, esta regla vemos que nunca se cumple, no siempre se cumple, perdón, pero al menos nos da una orientación de qué estructuras pueden ir pasando. Entonces, dentro de las cosas que va tocando el libro, lo primero que les menciona es cómo o cuántas caras va a tener este cráneo, ¿no? Vemos que tenemos una vista frontal, ¿no? Va a tener una vista lateral, una posterior, una superior, una vista inferior, y esta vista inferior no tiene que ser confundida con lo que se conoce como base del cráneo. Eso que estamos viendo aquí en estas diapositivas son la base del cráneo. Y esta otra es la vista inferior del cráneo, ¿vale? Entonces no es lo mismo ver cómo se ve el cráneo por debajo que cómo se ve el piso de la bóveda craneana, ¿vale? Entonces a lo mejor y no se dieron a entender, pero conforme vayamos avanzando, pues espero que sea un poquito más intuitivo. Entonces, dentro de la vista frontal, ustedes tienen que identificar para empezar qué huesos podemos ver. Aquí se ve el frontal, por ejemplo, se ven los dos cigomáticos, se ve este color moradito que es el maxilar, vemos estos dos chiquitos que son los nasales, ¿no? Vemos también lo que es la mandíbula. Y si vemos por enfrente o por dentro de la órbita, podemos ver igual parte de lo que es el frontal, parte de lo que es el maxilar, pero también podemos ver las alas del esfenoides, ¿vale? Entonces, en este caso, estas de aquí serán las alas menores, ¿no? Porque las mayores recuerden que se proyectan más hacia superior y lateral. Igual vemos esta abertura que tiene forma de pera, pero se llama abertura piriforme. Y por dentro igual podemos ver lo que es el etmoides, y podemos ver lo que es el vómer, y también podemos ver las conchas nasales inferiores. ¿Vale? Entonces, de cada hueso igual tengo que ir recordando diferentes detalles óseos. Por ejemplo, en el caso del frontal, arribita de la órbita, podemos ver estas elevaciones que se conocen como crestas supraciliares, ¿vale? O arcos supraciliares. Entonces, tenemos aquí los arcos, ¿no? Que de hecho estos, como bien menciona el libro, son más pronunciados al menos en los pacientes masculinos que en las pacientes femeninas, ¿vale? Entonces tenemos los arcos supraciliares y en el punto donde convergen estos dos arcos vamos a encontrar una depresión. Esta depresión, o sea, una parte más sumidita y esta porción más sumida, más hundida, se conoce como glabela, ¿vale? Estas cosas son detalles importantes para algo, la verdad es que no. O sea, son detalles que a lo mejor te pudieran servir para la inserción, perdón, de ciertos músculos, pero la verdad es que aparte de las cuestiones de examen, yo en mi vida he ocupado esto. Pero bueno, entonces vemos que igual, ¿no? El frontal forma la parte superior de lo que es la órbita
Y en este borde superior que va a formar la órbita vemos estos orificios, que de forma ideal no es ni un orificio ni un agujero, sino más bien una escotadura, porque el orificio sería esto completo, pero pues la escotadura nada más sería la mitad. Entonces, esta escotadura es la escotadura supraorbitaria y como ya habíamos mencionado en la diapositiva pasada, ¿qué estructuras pasan por el agujero supraorbitario? Pues todo el paquete neurovascular supraorbitario. Entonces, esa sí es una pregunta de examen. Vemos que igual, en la línea media, en la porción medial del cráneo, hay una unión entre el hueso frontal y los huesos nasales que mencionábamos hace rato. Entonces, este punto de acá se conoce como, bueno, para empezar, pues es la sutura nasofrontal, ¿no? Tengo acá la sutura nasofrontal, que es la articulación de los nasales con el frontal, pero sobre todo hay un puntito aquí. Este puntito en donde convergen los dos nasales y el frontal se conoce como nasion. Y entonces, si bien son como unos treinta y tantos puntos craniométricos los que existen, para cuestiones de examen, para cuestiones de la UAPJO, nada más es importante saberse 6 puntos craniométricos. Y de esos 6 puntos craniométricos, el primero que les presento pues es el Nación, ¿vale? Entonces, tengo yo lo que es el Nación y el Nación, ¿qué punto craniométrico es? Pues es el punto craniométrico en donde se encuentra el frontal con los dos nasales. Y bueno, entonces, continuando, pues tengo yo los nasales. De los nasales realmente no hay como detalles importantes. Y de ahí nos pasamos a la parte del maxilar. Entonces el maxilar, pues es todo esto que están viendo de color moradito. Y del maxilar, pues sí es importante saber que tiene la parte de su cuerpo. Y a partir de este cuerpo salen diferentes prolongaciones. Por ejemplo, tenemos estas prolongaciones donde van a salir las apófisis alveolares. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Que le dibujan a las calaveritas en las caricaturas o en los dibujos son los procesos o apófisis alveolares, ¿vale? Decir apófisis o decir proceso es lo mismo, no pasa nada. Y es el punto en donde se van a ir anclando pues las piezas dentales superiores. Entonces tenemos esta porción, ¿no? Que le estaba mencionando. Pero también tenemos esta otra porción que se conoce como apófisis cigomática. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta es que se llama apófisis cigomática, no porque sea del maxilar, sino porque se va a articular con el hueso cigomático. Entonces, el nombre completo de esta apófisis, ¿cuál es? Es apófisis cigomática del maxilar, ¿vale? Entonces, ¿por qué le recalco tanto esto? Porque en el examen hacen ese tipo de preguntas trampa, tipo, la apófisis cigomática que articula el maxilar con el hueso cigomático, forma parte de qué hueso. Y entonces les ponen varias opciones. Pero recuerden, es apófisis cigomática. ¿Por qué? Porque se articula con el cigomático, pero propiedad de quién es, del hueso maxilar, ¿vale? Entonces, algo parecido sucede con el cigomático. Este de acá es el hueso cigomático. En su vista frontal no se alcanza a ver orificios. Ahorita vemos que en la cara lateral sí se ven orificios. Pero lo importante que quiero ahorita mencionar es que este cigomático tiene dos apófisis. Esta es una y esta es la otra. Entonces vemos que esta apófisis se articula con el maxilar. Por lo tanto, esta apófisis, ¿cómo se llamaría? Pues apófisis maxilar del hueso cigomático, ¿vale? Apófisis maxilar del cigomático. ¿Por qué maxilar? Porque se va a articular al maxilar. Mientras que esta otra que estamos viendo aquí se conoce como apófisis frontal. ¿Por qué frontal? Porque se está articulando el hueso frontal. ¿De quién? Del hueso cigomático. Entonces, ese detalle, de hecho, yo creo que si algo vale la pena que se entienda de esto es justo cómo se van a nombrar las apófisis. Entonces, las apófisis no se están nombrando en este momento en relación del hueso del que salen, sino se nombran en relación al hueso que se articulan. Por eso, igual el frontal tiene esta apófisis que se conoce como apófisis cigomática. ¿Por qué apófisis cigomática? Porque se está articulando con el cigomático. Entonces, nombre completo de esta apófisis, ¿cuál es? Apófisis cigomática del hueso frontal, ¿vale? Entonces, ya mencionamos lo más importante del frontal, ya mencionamos lo más importante de los cigomáticos en su vista frontal, porque todavía falta la vista lateral, ya mencionamos lo más importante del maxilar.
Pero vemos que conforme van trabajando estas uniones entre los huesos del cráneo, se van formando diferentes orificios o cavidades. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo la órbita, pues hay porciones de la órbita que están formadas por el frontal, otras por el cigomático, otras por el maxilar. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos órbita, pero también podemos ver cómo entre el maxilar y y los huesos nasales forman esta abertura en forma de pera que conocemos como abertura piriforme. ¿Vale? Entonces vemos que esta abertura piriforme pues, es un triángulo que tiene dos lados y un lado inferior, ¿no? Entonces, vemos que las porciones laterales están formadas tanto por el lagrimal y tanto por el maxilar, tanto del lado derecho y tanto del lado izquierdo. Y vemos que la parte baja de esta abertura piriforme únicamente está formada ¿por quién? Por el hueso maxilar. Eso es importante, pues, para la cuestión de examen, realmente, ¿no? No, utilidad clínica, la verdad es que nunca en mi vida he ocupado el saber quién forma la abertura piriforme más que para cuestiones de examen, ¿no? Otra cosa que sí es importante es que la escotadura supraorbitaria pues es correspondiente al hueso frontal, pero también tenemos agujeros infraorbitarios por donde adivinen qué va a pasar. Pues sí, todo el paquete neurovascular infraorbitario, ¿vale? Entonces, este es otro orificio que tienen que ir agregando a su lista de orificios que van a formar parte del cráneo. Entonces, si en un examen, ¿qué me pueden preguntar de este orificio? Pues para empezar, ¿en qué hueso está? Y podemos ver que forma parte del hueso maxilar, ¿vale? Entonces, agujeros supraorbitarios, hueso frontal, agujeros infraorbitarios, hueso maxilar, ¿vale? Entonces, aprendan a hacerlo porque estos dos orificios son de esos orificios que al menos van a haber mencionados unas 10 veces en su libro, porque, pues, esos sí son bastante preguntables, ¿no? Entonces, vemos ahora que en la vista lateral se agregan otros puntos craniométricos. Yo les dije hace rato, puntos craniométricos que vamos a tener que recordar, pues van a ser seis. De estos seis, el primero que ya mencionamos es el nasion, estaría más o menos por acá, ¿no? Y que en la diapositiva pasada está aquí. Entonces, en las vistas laterales hay dos puntos craniométricos extra que tienen que recordar. Uno es el famosísimo terion y el otro es el asterion. Entonces, en el caso del terion es un punto en donde igual convergen varios huesos. En este caso vemos que converge el parietal, que es este de color, todo este de color azul, ¿no? Vemos que también converge el temporal, que es este verdecito de acá. Vemos que este de color amarillo es el ala mayor del esfenoides, por si no nos logramos ubicar todavía, el esfenoides es esta cosa que están viendo acá y vemos cómo tiene pues sus alas menores y sus alas mayores, ¿no? Entonces... Esta ala mayor es la que estamos viendo desde otra perspectiva, aquí de color amarillo. Entonces, ala mayor del esfenoides y el frontal. ¿Qué es lo que quiero que entiendan entonces con esto que estoy platicando? Que el otro punto cronométrico, que es el terion, es un punto de convergencia. ¿Quiénes convergen aquí? Cuatro huesos. ¿Cuáles huesos dijimos que son? Dijimos que es el frontal, que el parietal, el temporal y el ala mayor del esfenoides. Eso de alas, sí es importante que lo recuerden, porque en un examen me la pueden poner fácil y que me ponga nada más esfenoides como tal, pero pues también me pueden preguntar que específicamente mencione qué parte del esfenoides forma parte del terion. Y para eso dijimos que es el ala mayor del esfenoides, ¿vale? Entonces tengo yo el terion. ¿Y por qué es tan importante el terion? Porque por dentro, o sea, detrás de todo este hueso, va a pasar una arteria que es mencionada muchas veces. Les encanta, lo van a encontrar en sus libros de neuro, en sus libros de trauma, lo van a encontrar en muchos lados. Entonces, debajo de ese terion pasa una arteria, que se llama arteria meningia media. Arteria meningia media. Y esta arteria meningia media es importante porque si a alguien le dan un golpe aquí en el terion y se llega a fracturar el terion, hay mucho riesgo de que esta arteria se lesione y les cause un hematoma intracraneal de tipo epidural. Hematomas, hay dos, ¿no? O pueden ser, bueno, intracraneales hay dos. O son epidurales, o sea, están por arriba de la dura madre, que es esta cobertura que tiene el sistema nervioso, o están, por debajo de la dura madre. Entonces, los mecanismos son muy diferentes para cada uno, pero el más frecuente es el epidural. Y una de las causas frecuentes del epidural es justamente el que se lesione la arteria meningia media por algún traumatismo a nivel del terion, ¿vale? Entonces,
Esos son los detalles importantes que tienen que saber del terión. Entonces, ¿qué tengo que saber del terión? Que es un punto craniométrico, de ahí que está formado por cuatro huesos que ya mencionamos, y de ahí que detrás de él pasa la arteria meningia media. Si se lesiona la arteria meningia media, ¿qué tipo de hematoma me va a provocar? Dijimos que es el epidural, y bueno, con eso es suficiente para contestar un examen de este tema, ¿no? Entonces, de ahí pues tenemos lo que es el asterion y el asterion es exactamente lo mismo. Es un punto en donde convergen tres huesos. ¿Qué huesos son? Nuevamente vemos que es el parietal, nuevamente vemos que es el temporal y en este caso es el occipital. Entonces, el terion está formado por cuatro, mientras que el asterion está formado por tres. ¿Por qué se llama asterion? Porque a loquito que lo logró ver por primera vez o que lo describió por primera vez, le parecía que esto tenía forma de un astro, de una estrella. Entonces, pues por eso le pusieron Asterio, ¿vale? Entonces, ya para este punto, de los seis puntos craniométricos, ya llevamos tres, ¿no? El Nación, el Terion y el Asterion. Entonces, volviendo al tema principal como tal, que es la vista lateral, pues ya mencionamos estos, ¿no? Estos dos puntos craniométricos y ya mencionamos los huesos que lo están conformando, que dijimos que este es el parietal, este es el temporal, este es el frontal, este es el ala mayor de las esfenoides y este es el occipital, ¿vale? Entonces, ¿qué otras cositas podemos notar? Vemos que en la vista lateral sí podemos ver estos agujeros del cigomático. Estos agujeros en la vista frontal no se alcanzan a ver. ¿Son importantes estos? Sí, porque dan dos ramas que son justamente o que comparten el nombre de los orificios. Por ejemplo, tenemos el agujero cigomático facial, ¿no? Que es este chiquito de acá, y también tenemos el cigomático temporal, por donde van a salir fibras nerviosas que van a dirigirse hacia la porción de la sien. Entonces, es un detalle extra y sobre todo también este arquito de acá. Este arco cigomático es pues bastante preguntable igual en cuestiones de examen. Este arco cigomático te muestra una tercera apófisis, porque hace rato que platicábamos al inicio, les decía, pues ahí tengo yo el cigomático y este cigomático se une al hueso frontal por medio de su apófisis frontal, pero también se une al maxilar por medio de su apófisis maxilar. Cuando cambiamos de perspectiva, podemos ver cómo este cigomático tiene esta apófisis que es apófisis temporal. Esta apófisis temporal del cigomático se va a unir a esta otra apófisis cigomática del hueso temporal. Suena trabalenguas, yo lo sé, pero bueno, en general tienen que recordar que este arco cigomático es un punto de unión entre el hueso temporal y el cigomático. ¿Vale? Por medio de estas dos apófisis. ¿Cuáles son estas dos apófisis? La apófisis cigomática del temporal y la apófisis temporal del cigomático. Les digo nuevamente, yo sé que parece trabalenguas, pero con que ustedes recuerden que las apófisis se nombran no en relación de qué hueso es el dueño, sino en relación a qué huesos se unen, la verdad es que van a tener pues un poquito más de facilidad al momento de la lectura, ¿no? Porque gran parte de que fallemos de repente los exámenes no es que no sepamos algo, sino que se nos crucen las cabras y leemos una cosa por otra. Entonces, va. Em, ¿Qué otro detalle de aquí es importante? Sobre todo la parte del temporal. Si ustedes se dan cuenta, el temporal es bastante irregular y tiene diferentes porciones, ¿vale? Entonces, dentro de las diferentes porciones que tiene esta porción que se conoce como porción escamosa, que es todo esto que estoy marcando de color negro. Tiene una porción en la parte baja de la escamosa, que es esta de acá, que es la porción mastoidea. Por eso esta apófisis de acá se llama porción o apófisis mastoides, que diga. Entonces tiene una porción escamosa, una porción mastoidea, y esta porción mastoidea es la parte del hueso que se siente detrás de su oreja. Si ustedes ahorita se tocan detrás de la oreja, van a sentir duro. Eso que están tocando es la porción mastoidea. Específicamente, ¿qué? La apófisis mastoides. ¿Es importante para la vida la apófisis mastoides? Por supuesto que sí, porque es ahí donde se inserta, perdón, el esternocleido mastoideo, porque se llama esternocleidomastoideo, esterno de esternón, cleido de clavícula y mastoides de apófisis mastoides. Entonces recuerden que es un hueso que va desde la esternón clavícula hacia la apófisis mastoides, ¿no? ¿Es importante eso? Sí, clínicamente sí, eso sí tiene utilidad, pero pues conforme va a ir avanzando se darán cuenta para qué sirve. De ahí tengo yo una porción que es la porción timpánica, que es esta porcioncilla de acá.
Y de ahí pues vemos que existe esta extensión. Son cuatro porciones del temporal: la escamosa, la mastoidea, la timpánica y la de los peñascos que le llaman, que es esta de acá. Entonces son cuatro porciones que ustedes tienen que recordar. También esta porción de los peñascos la conocen como porción petrosa. Entonces, si no mal recuerdo, el Gray lo menciona como porción petrosa. Entonces, pues cualquiera de los dos que ocupen, la verdad es que es medio indiferente. A los únicos que les he visto decir que es la porción de los peñascos es a los imagenólogos. Pero, pues bueno, no igual para que lo tomen en cuenta. Em, y... va. Entonces ya hablamos del temporal, ya hablamos del terion asterion y otra cosa que es importante pues es hablar de las suturas, como dice aquí la diapositiva. Entonces recuerden que las suturas son la forma en la que los huesos del cráneo se van a ir articulando, ¿vale? Entonces, tengo yo el frontal y el parietal, vemos que se articulan en esta porción y la sutura que va a unir estos dos huesos pues se conoce como sutura coronal. De ahí tenemos esta otra sutura, que es la sutura escamosa. Entonces, ojo, porque no todas las suturas van a tener un nombre, por ejemplo, que haga relación a los huesos que se están uniendo. Hay otras que sí están como que muy intuitivas, pero hay otras que no. O sea, por ejemplo, coronal se llama coronal porque está en un plano coronal. Si ustedes recuerdan, un plano coronal divide una porción anterior y una porción posterior, ¿no? Entonces tengo yo el hueso frontal y el parietal y estos están unidos por la sutura coronal. En la parte de atrás pasa algo similar. Chequen cómo el parietal se une con el occipital por medio de una sutura que se conoce como sutura lambdoidea. Entonces, tengo yo la coronal, tengo yo la lambdoidea, pero chequen cómo el temporal va cambiando de nombre en relación a sus porciones. Por ejemplo, esta que vamos a marcarlos con colores. Esta, por ejemplo, esta que están viendo acá, por ejemplo, articula lo que es la porción escamosa del temporal con el parietal. Por eso esta sutura se conoce como sutura escamosa. Pero de ahí vemos que está esta pequeña porcioncita que articula porción mastoides con la porción parietal. Entonces, como aquí ya es mastoides, se conoce como sutura parieto-mastoidea. Parieto porque une el hueso parietal y mastoidea porque une la porción mastoidea. Y entonces aquí está la otra porción que es une o articula la mastoides con el occipital y que por lo tanto se conoce como sutura occipito-mastoidea. Occipito porque articula el occipital y mastoidea porque lo articula con la porción mastoides. Entonces, es por eso que se llama articulación occipito-mastoidea. Entonces ya hablamos, y de la esfenoparietal, pues es esta suturita que están viendo aquí. La esfenoparietal es la sutura que va a articular a el hueso, esta pequeña porción del hueso parietal, con esta porción del ala mayor de la esfenoides. Entonces esa sutura, la esfenoparietal, la escamosa, la parieto escamosa, la occipitomastoidea, la lambdoidea y la coronal, son las suturas que ustedes tienen que recordar sí o sí, y son las cosas que se logran ver en la vista lateral del cráneo. En la vista posterior vamos a encontrar otro punto craniométrico. Este otro punto craniométrico es este detalle que están viendo aquí. Este punto craniométrico se conoce como inion, ¿vale? Entonces, para este punto ya llevamos el nasion, ya hablamos del terion, ya hablamos del asterion, ya hablamos del inion, ¿vale? Entonces, va. Entonces, esta parte del ilion es un punto en donde convergen dos líneas del occipital que se conocen como líneas nucales, ¿vale? Entonces, chequen cómo aquí está la línea nucal superior, la línea nucal inferior, aquí tengo la superior igual la inferior. Estas líneas nucales sirven para inserción muscular, pero chequen cómo en la línea media se encuentran estas dos líneas nucales y forman esta elevación que se conoce como inion. El inion es el punto más pronunciado del occipital. ¿Por qué lo digo así como si lo estuviera diciendo con letras mayúsculas? Porque es una pregunta muy frecuente del examen. ¿Cómo se le conoce al punto más prominente del hueso occipital? La respuesta es inion, ¿vale? ¿Qué otras suturas podemos ver desde esta perspectiva? Pues podemos seguir viendo la sutura lambdoidea, podemos ver aquí, por ejemplo, la parietomastoidea, también vemos la occipitomastoidea.
Pero podemos ver esta otra que no se veía en la porción lateral, que es la sutura sagital. Y esta sutura sagital es la sutura que articula los dos parietales, el del lado derecho y el del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, va. Otra cosita que tienen que recordar es que hay otros dos últimos puntos craniométricos y estos dos últimos puntos craniométricos únicamente se ven desde arriba. ¿Cuáles son? Es el brecma y es el lambda. El brecma es el punto donde converge el frontal con los dos parietales, mientras que el lambda es el punto donde convergen los dos parietales y el occipital, ¿vale? Entonces, Bregma y el lambda. Entonces, al final, ¿cuáles son los seis puntos cronométricos? Pues dijimos que es el nación, el terion, el asterion, el inion, el bregma y el lambda. Entonces, de la vista, esto sería como que lo más relevante de la vista frontal, ¿no? De la vista lateral, de la vista posterior, de la superior, y en donde sí se suelta un poco el chongo el libro, pues es cuando empieza a hablar de la inferior. ¿Qué es importante o relevante de la inferior? Pues para empezar a delimitar las cosas. Recuerden que siempre para facilitar un poquito más la información hay que irla fragmentando e irla comiendo en porciones. Porque intentarse aprender todo esto de jalón, la verdad es que va a ser un poquito más complicado. Para empezar hay que ir marcando qué estructuras delimitan esta área. Y esta área está delimitada desde esta porción de los arcos ciliares. Este. Tenemos también el arco cigomático que mencionamos hace rato. Dije arco ciliar, es arco alveolar, perdón. Del arco alveolar, este, el arco cigomático, las apófisis mastoides y las líneas nucales. Entonces vemos que esta vista inferior por delante está limitado por el arco alveolar. En los laterales están limitado por los arcos cigomáticos, por las apófisis mastoideas y en la parte de atrás está delimitado por las líneas nucales. Entonces estos límites anterior, posterior y laterales se los tienen que recordar. Si ustedes se dan cuenta, al final forman como un rectángulo, ¿no? Y todo lo que esté dentro de esa área que hemos delimitado, pues se conoce como vista inferior del cráneo, ¿vale? Nuevamente les digo, no confundan la vista inferior con la base del cráneo. La base del cráneo la vamos a ver un poquito más adelante y la base del cráneo únicamente se puede ver desde dentro, no desde fuera. Y aquí lo estamos viendo desde afuera, viéndolo hacia abajo, ¿vale? Entonces hay diferentes detalles socios que van desde adelante hacia atrás en la mayoría de los libros, ¿no? Entonces, vemos que está el arco alveolar. En el arco alveolar, pues vemos que vamos a encontrar las diferentes piezas dentales, ¿no? Estas piezas dentales pues, están insertadas en las apófisis alveolares que ya mencionamos con anterioridad en esta imagen. Chequen cómo está todo el hueso maxilar, pero tiene esta porción de las apófisis alveolares en donde se van a ir insertando las diferentes piezas dentales. Entonces, chequen cómo esta es otra perspectiva del maxilar. Y este maxilar igual tiene una sutura, esta que está marcada de color rojito, ¿no? ¿Cómo se llama esta sutura? Pues intermaxilar, ¿vale? ¿Por qué inter? Porque está en la parte interna o bueno, intermedia del maxilar. Este, todo esto que están viendo aquí del maxilar, en donde está la sutura y demás, es la porción del maxilar que ayuda a formar el paladar duro. Si ustedes tocan con su lengua el techo de su boca, van a sentir una porción dura y una porción blanda más por detrás. Pues la porción dura es esto que estoy marcando de color negro, ¿vale? Entonces, esta porción del maxilar que estoy marcando es la porción del maxilar que va a aportar al paladar duro. Por detrás del maxilar, vean cómo está este hueso. Este hueso de color como naranjita se conoce como hueso palatino. Entonces, tanto el hueso maxilar, tanto el palatino van a formar el paladar óseo. ¿Por qué le meto tanto énfasis a esto? Porque chequen la poca porción que está aportando el hueso palatino. O sea, a pesar de que lo conocemos como paladar, la verdad es que el paladar está formado en su mayoría por el hueso maxilar y en muy poca porción por el hueso palatino. Entonces, ese es otro detalle anatómico que ustedes tienen que recordar que no se les tiene que olvidar. Utilidad clínica, nuevamente les digo, tiene. La verdad es que no, nunca he ocupado ese dato en mi vida, más que para cuestiones de examen. Pero bueno, entonces, así como hay una sutura intermaxilar, voy a tener una sutura que va a ir conectando
el maxilar con el hueso palatino, ¿vale? Entonces, así como estaban las suturas en las diapositivas pasadas, pues igual palatomaxilar se la tienen que recordar. Y así como hay una intermaxilar, chequen como hay otra sutura que es la interpalatina, ¿vale? Para que no se olviden. Entonces, intermaxilar, la de color rojito, interpalatina de color azul y palatomaxilar, la de color verde, ¿vale? Entonces, eso igual lo tienen que ir recordando. Por adelante, detrás de los dos primeros incisivos, vamos a encontrar el agujero incisivo, ¿vale? Este agujero incisivo es un punto de comunicación por donde van a entrar arterias y sobre todo nervios y y va a servir este orificio para poder desplazar yo estructuras que yo tengo en la cavidad bucal hacia la cavidad nasal. O sea, aunque ustedes no lo crean, este orificio de aquí va a conectar con la cavidad nasal para que les digo, las diferentes estructuras puedan irse de un lado al otro. Como dato curioso, esa zona es, como pasan bastantes nervios, es una zona bastante sensitiva. Si ustedes se pasan la lengua ahorita por ese agujero incisivo, van a sentir pues como cosquillitas, ¿no? Entonces, para que como que lo practiquen. Va. Entonces, vemos ahora en el palatino que en las porciones laterales tengo yo las pirámides, ¿no? La pirámide del lado derecho, la pirámide del lado izquierdo, y en la porción media voy a tener yo algo que se conoce como espina nasal posterior. Relacionado con estas apófisis piramidales, ¿no? Entonces voy a encontrar yo orificios del hueso palatino, ¿no? El que esté por delante es el palatino mayor y el que está por detrás es el palatino menor. Dejen ver si puedo hacer zoom como para que lo puedan ver un poquito mejor. Ok. Entonces vemos como aquí está el agujero palatino mayor, como aquí está el agujero palatino menor, ¿no? Y esta porción que están viendo aquí son las apófisis piramidales. De ahí podemos ver pues la vista inferior de lo que viene siendo el esfenoides, que es todo esto de color amarillito. Entonces, este, les enseñaba hace rato cómo se ve el esfenoides, que es este hueso de... ¿Dónde está el esfenoides? Se me perdió. Aquí. Va. Chequen como el esfenoides pues tiene sus alas menores, sus alas mayores, pero tiene esas que son como patitas, ¿no? Como que parece un murciélago y estas son sus patitas. Entonces, estas dos patitas que están viendo aquí, esta y esta y esta y esta, salen de esta estructura. Esta estructura de donde salen estas dos láminas se conoce como apófisis pterigoides. Todo lo que diga pterigoides o pterigoideo es porque es referente al esfenoides, ¿vale? Esa es la etimología, referente al esfenoides. Eso significa pterigoides o pterigoideo. Entonces, esta apófisis pterigoides vemos que va a dar dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral. Y en este espacio que se forma entre las dos láminas se conoce como fosa, esfenoidal o fosa pterigoide, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago esta pausa? Porque en esta imagen podemos ver cómo está la lámina medial, cómo está la lámina lateral y cómo entre estas dos láminas está este espacio que es la fosa pterigoidea, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. De ahí vemos que el esfenoide se conecta con el occipital. Del occipital sabemos que tiene un agujero magno, que en cada lateral tiene los cóndilos occipitales que sirven para articularse con la primera vértebra cervical, que sabemos que es el atlas, ¿no? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Va. Entonces, pero vemos que no solamente se articula con el occipital, porque también se articula con la porción petrosa. Dijimos que esta es la porción petrosa de quién? Del temporal, ¿vale? Se articula con este. Y en su recorrido, chequen cómo hay diferentes orificios, ¿vale? Dentro o relacionado al esfenoides, hay cuatro orificios que tienen que recordar, que de hecho en conjunto estos cuatro se conocen como semiluna del esfenoides, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos orificios? Para empezar es este de acá que se conoce como fisura orbitaria superior. De ahí por debajo tengo el agujero redondo mayor. De ahí del agujero redondo menor sigue este que es el oblicuo. Y del oblicuo sigue el espinoso. De hecho, si se dan cuenta, parece una pelotita que se va desinflando de poco a poco, ¿no? Primero estaba rellenita, después se hizo ovaladita y al final quedó toda plana, ¿no? Entonces, estos cuatro orificios forman la semiluna del esfenoides. Y nuevamente,
¿Para qué me sirven los orificios a nivel de la cabeza? Para comunicar, para poder viajar de una cavidad a otra cavidad, ¿vale? Lo vamos a ir desarrollando, de hecho, creo yo ese es el tema central de toda cabeza y cuello, ver cómo los orificios te llevan a diferentes lados. Pero bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en esta otra perspectiva, igual podemos ver, por ejemplo, aquí el agujero oval, el agujero espinoso, vemos cómo hay un agujero, rasgado, y este agujero rasgado se forma cuando el esfenoides se encuentra con el temporal, ¿vale? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del redondo, del oval y del espinoso que están relacionados específicamente al esfenoides, el rasgado, la micha, la mitad de este rasgado lo forma el esfenoides y la otra mitad lo forma el temporal, ¿vale? Entonces, algo importante del agujero rasgado es que todos los años preguntan qué pasa por ese orificio y la respuesta es que únicamente hay cartílago. Esa es la respuesta a nivel Gray, pero la verdad es que si ustedes checan otros libros, sí existe como que una discusión muy de, no, es que sí pasa tal rama, sí pasan ramas, este accesorias pterygoideas o si pasa tal arteria emisaria. Entonces, la verdad es que la discusión respecto al agujero rasgado sí es como que muy amplia, pero con que ustedes respondan en un examen que hay cartílago, la verdad es que ya con eso están bien, ¿vale? Hay cosas en la anatomía que se van a ir dando cuenta que no son tan específicas y que incluso muchas de las cosas que nos enseñan Mm, dudosamente son como nos las enseñan, pero bueno, entonces para cuestiones de exámenes, para cuestiones de la vida, apréndanse lo que viene en el Grey, ¿vale? Que en teoría es lo más común en la gente, porque la gente igual tiene un chingo de variaciones. Pero bueno, X, ¿no? Entonces, ahora, chequen cómo en la porción petrosa tengo este orificio, que es el orificio carotidio, que adivinen qué va a pasar por ahí, pues la carótida. Pero después sucede algo como pasaba con el rasgado. Chequen cómo entre lo que es el occipital, que es el hueso de color azul, y el temporal, que es el de color verde, se forma este orificio, ¿no? Entonces la mitad lo va a formar el temporal y la otra mitad lo va a formar el occipital. Y ese orificio es el agujero yugular, por donde va a pasar ¿qué? Pues sí, la vena yugular, ¿vale? Entonces se va a cerrar la primera sala, se desconecta y nos damos 10 minutos de